Puntuales como siempre. Bueno, esperamos un par de minutines más para empezar con el directo. Vemos que hay gente por aquí, ya empezando, que no les hagamos esperar mucho tiempo. Damos nada, 2 minutines, porque están empezando ahora a unirse bastante. Así es que vamos a dar 2 segundines mientras que les vamos dando el saludo. José, ¿qué tal? Hola, muy bien. Me alegro de saludarte, Susana. Igualmente. ¿Me oyes bien? Muy bien, se escucha Vale. perfecto. Sí, se escucha perfecto. Ya con la pruebecilla que hicimos hace 2 minutos se oía fenomenal. Bueno, pues vamos a empezar porque me comentaste, José, que tenías que salir hoy más o menos pronto y sabemos de la agenda tan apretada que tienes, entonces te agradecemos mucho que estés con nosotros esta tarde. Yo voy a presentarte, como siempre, que tienes el currículum que vamos, que encanta. Eres un destacado alergólogo con más de 20 años, corrígeme si me equivoco, de experiencia en todo lo que es alergología e inmunología clínica. Te especializaste en estas dos patologías de alergología e inmunología clínica vía MIR en el Hospital Clínico San Carlos. Luego eres miembro de SEACIT, Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica. Además, eres miembro de la EACI, que es la Academia Europea de Alergología e Inmunología Clínica. Fuiste el primer jefe y colaborador del Servicio de Alergología del Hospital y Campus de La Moraleja en Sanitas. Actualmente eres responsable de la unidad de alergología del Hospital Beata María Ana de Madrid, donde tienes un equipo encantador. Y además eres director médico de Inmunomed, que sois expertos en todas las técnicas vanguardistas para este tipo de patologías. Y además, bueno, pues hacéis unos tratamientos con unos test diagnósticos, que es un poco el tema que hoy nos llega a estas dudas. Hay mucha información sobre test y a mí me encantaría, José, que trabajásemos un poco en qué hay de verdad, qué hay de cierto en este tipo de test. Yo ya te cedo la palabra. Si quieres, también lo que podemos hacer, José, es brevemente, muy brevemente, explicarnos un poco, porque seguimos y nos han llegado consultas diferencia entre, sigue siendo igual, alergia e intolerancia. Muy brevemente, porque nos han llegado todavía personas que tenían esta duda. Si le puedes aclarar, mejor que mejor. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a ti, a Susana y a Naturleader por esta invitación. Eh, Muchas gracias también por tu presentación. Me encanta que de alguna manera me hayas quitado algunos años, porque llevo unos cuantos años más en ejercicio profesional, pero bueno, eso siempre, eso no te lo voy a corregir, eso me parece estupendo que lo digas. Efectivamente, soy alergólogo y llevo pues casi ya 10 años aproximadamente que no me dedico exclusivamente a la alergología de un punto de vista más tradicional, sino que me dedico realmente más a todo lo que son las intolerancias alimentarias y las alteraciones de nuestra flora, la llamada microbiota intestinal. Y otras microbiotas, no solamente la intestinal. Que tanto nos afecta a día de hoy y no somos muy Totalmente, totalmente. Es conscientes de... crítico. Para la salud es crítico. Uh-huh. Bien, empezando por tu primera pregunta respecto a la diferencia entre alergia e intolerancia. Bueno, pues la alergia es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico. El mecanismo inmunológico más estudiado y conocido, aunque no el único que puede dar algún tipo de proceso de hipersensibilidad alérgica, es el que está mediado por una inmunoglobulina, la IgE, que bueno, pues reacciona frente a agentes inocuos, bien de nuestro entorno que podamos inhalar, bien que podamos ingerir,
bien que en un momento dado se nos puedan inocular. Y bueno, pues esto genera reacciones agudas con manifestaciones fundamentalmente dermatológicas, manifestaciones a nivel de lo que son las vías respiratorias, sobre todo en el caso de las alergias inhaladas. Y bueno, hay ocasiones en las cuales podemos tener reacciones agudas muy graves, que son las reacciones anafilácticas, en la cual se afectan más de dos órganos o sistemas de nuestro organismo, y el caso más grave, que es el shock anafiláctico, que es de riesgo vital. Las alergias se producen frente a proteínas, insisto, frente a agentes habitualmente inofensivos de nuestro entorno, que pueden ser ambientales, como decía, tipo polen, animales, los hongos, los ácaros del polvo, o puede ser, por ejemplo, por cualquier alimento o algún parásito, como el parásito Anisakis, ¿no? Bien, esto es lo que se refiere a las alergias. Esto afecta aproximadamente, se estima en nuestra población, sobre todo las alergias ambientales, en torno a un 20 o un 25% aproximadamente de la población. La intolerancia, y bueno, hablamos de alergias, hablamos de alergias alimentarias, la estadística es menor, estamos hablando probablemente que afecta en torno a un 7 u 8% de la población. La intolerancia es una reacción mediada por un abanico de mecanismos diferentes, no es el mismo mecanismo, en el cual el organismo no acepta o rechaza un componente de los alimentos, ¿vale? Desde ese punto de vista tenemos sobre todo dos grandes mecanismos, aunque no son los únicos, son los llamados mecanismos metabólicos, que afectan sobre todo a hidratos de carbono, y está condicionado por un mal funcionamiento de ciertas enzimas de nuestro intestino o un mal funcionamiento de algún receptor específico de algún azúcar de nuestro intestino. O las llamadas intolerancias mecanismo farmacológico, la más importante es la que tiene que ver con todo el tema de la histaminosis. La histaminosis alimentaria no alérgica, y luego las histaminosis entéricas, ¿no? De ese punto de vista, son reacciones normalmente de manifestación digestiva, pero las intolerancias también nos pueden dar problemas clínicos no digestivos. Tenemos sintomatología extradigestiva, que puede ser dermatológica, que pueden ser a nivel neurológico, por ejemplo, migrañas, que puede ser cansancio, que hay un abanico muy amplio de posibles manifestaciones, y en tanto en cuanto la intolerancia está totalmente vinculada a la disbiosis intestinal, a la alteración de la microbiota intestinal, por esa vía puede condicionarnos multitud de enfermedades crónicas que están ligadas a la disbiosis intestinal. Ahí, hablando de, porque la disbiosis sí me gustaría que se explicase un pelín, porque cada vez se escucha más esto de disbiosis, pero realmente no sé si todo el mundo conoce qué es una disbiosis como tal. Bueno, utilizamos el término de disbiosis como antagonista del término eubiosis, que sería normalidad. Disbiosis, estamos hablando de alteración, y cuando estamos hablando en este ámbito estamos hablando de la alteración del conjunto de microorganismos que nosotros tenemos a cuestas, la microbiota, y de todas ellas la más conocida, trascendente y a su vez estudiada es la microbiota intestinal, y por lo tanto la disbiosis intestinal. Pero no la única, cada vez sabemos más de otras microbiotas que son críticas, como por ejemplo la que tenemos a nivel oral, la que tenemos en la vía respiratoria, la que tenemos a nivel geniturinario, la que tenemos en la piel, o incluso pues, la microbiota que podemos tener a nivel del endometrio. Incluso han visto que puede haber microorganismos en el sistema nervioso central. Bien, entonces, hablamos de disbiosis, simplemente hay que decir que esa microbiota está desequilibrada. Ya está, nada más. Claro, para hablar de desequilibrio tenemos que tener patrones de normalidad, y ese es el gran problema cuando hablamos de la microbiota. ¿Cuál es la microbiota normal? Aunque tenemos algunos criterios para valorar lo que es una microbiota, entre comillas, sana o más o menos normal, e incluso se han descrito tres enterotipos, tres propuestas de lo que serían tres tipos de microbiota, entre comillas, normales, realmente yo le doy más importancia a otros conceptos ligados al de disbiosis, fundamentalmente al concepto de resiliencia, que es la capacidad adaptativa que tiene nuestra microbiota ante cualquier evento que la pueda perjudicar, desde un medicamento, una cirugía, un pico de estrés, un problema hormonal, etcétera. Y esto en microbiotas menos resilientes, con menos capacidad adaptativa, genera modificaciones en una misma persona que al final conducen a una situación de disbiosis. Entonces, tenemos que manejar este concepto
totalmente entrelazado con el de disbiosis, que es el de la resiliencia de la microbiota. Más resiliencia, menos probable que tengamos disbiosis, y a la inversa. Y hablar ya no tanto de la alteración de la microbiota en relación con patrones estándares, sino lo que sería la alteración de la microbiota de un mismo individuo a lo largo de su vida. Y todas esas modificaciones que pueda ir padeciendo por una serie de hitos que la puedan ir perjudicando, y las consecuencias que eso pueda ir generando, en tanto en cuanto exista una respuesta inmunológica a ese cambio de la microbiota y podamos tener desequilibrios tales que generen una serie de metabolitos que puedan perjudicar a nuestra salud en general. Claro, y aquí sí que ya vamos a meternos en harina, porque es algo que se nos quedó pendiente del otro directo que hicimos anterior por los tiempos. En la cantidad de test que encontramos para saber si una persona, pues, no sé, yo he visto test de alimentos, test de todo un poco, y este mundo es tan desconocido que muchas veces pensamos que nos hemos hecho un test y que es totalmente fiable. Ahí, Vale. A ver, si me experto. permite, Susana, voy a hacer un enunciado muy categórico. Luego voy a retroceder un poquito para atrás para ligarlo con lo que acabo de decir de la disbiosis, de la microbiota, y luego ya voy a hablar, si te parece bien a ti, de un poco cómo se estudia correctamente una intolerancia alimentaria. Perfecto. Tajantemente, todos, sin excepción, los test que se puedan anunciar, sea por bioresonancia, por digitación de IgG, por liberación de histamina, cualquier test que sea un listado de alimentos en el cual nos digan, usted es intolerante a esto, incluso a veces viene con códigos de colores, ¿vale? Esto no tiene absolutamente ningún tipo de fundamento científico, ningún tipo de aval por parte de ningún tipo de sociedad científica nacional o internacional. Y hay que ser así, de tajante y categórico, sin ningún tipo de discusión. Normalmente no hay un cuerpo médico detrás que respalde o garantice tampoco una... Yo no quiero valorar lo que pueda haber detrás, porque es cierto que algunos médicos, pocos, pero hay algún médico que prescribe, maneja este tipo de test. Y yo solo puedo hablar de lo que es un posicionamiento muy claro en este sentido de la comunidad científica, en primer lugar, y en segundo lugar lo que es el posicionamiento personal mío como doctor Vigaray, director responsable del Grupo Inmunomed, con un bagaje de 10 años estudiando, profundizando y siendo pioneros en lo que es la intolerancia alimentaria. La intolerancia alimentaria, y ahora voy un poquito hacia atrás, como te he comentado anteriormente, está totalmente ligada a lo que he hablado anteriormente, a la disbiosis intestinal. Es decir, intolerancia y disbiosis son las dos caras de la misma moneda realmente. Faltaría un componente más, una tercera cara que para mí es tan importante como las otras, que es la barrera intestinal, la inflamación y la permeabilidad que tiene el intestino. Al final, en una situación de inflamación, nuestras enzimas, como antes he comentado, las enzimas que degradan disacáridos, la más conocida, la lactasa, o la enzima que degrada la histamina entérica, la de aminooxidasa, en un contexto de inflamación, pierden capacidad, funcionalidad para su cometido de degradar bien, en este caso azúcares, disacáridos, o bien para degradar histamina. Y en ese contexto de inflamación, ese receptor que también he mencionado anteriormente, que es crítico para un azúcar que se llama fructosa y que es el receptor GLUT5, también se ve afectado en su funcionamiento. En ese contexto de inflamación, por lo tanto, y en un contexto a su vez en el cual en los últimos 50 años se ha multiplicado por 10 la ingesta de azúcares fundamentalmente y la ingesta también de elementos químicos, muchos de ellos con una capacidad perjudicial o nociva para nuestro intestino y para nuestra salud, todo eso evidentemente significa una sobrecarga que nuestro organismo filogenéticamente no está preparado, no está adaptado para, si hay un poquito de inflamación, poder asumir. Y a partir de ahí entramos en situaciones de mala absorción con posibles manifestaciones clínicas en consecuencia con una posible intolerancia. Pero es que todo esto que no es absorbido, evidentemente, va modulando lo que son nuestras poblaciones microbianas.
Y a nivel del intestino delgado, multiplicamos el riesgo de tener sobrecrecimiento bacteriano o sobrecrecimiento de arqueas metanógenas, que son unos bichitos muy importantes, que no son bacterias, y que también juegan un papel muy importante en toda esta película. Y en un contexto de sobrecrecimiento, que es una pequeña parte de ese concepto más amplio, que es el concepto de disbiosis, de alteración de la microbiota, se produce, lógicamente, una respuesta inmunológica de linfocitos que aumentan esa inflamación, esa microinflamación que está padeciendo la barrera intestinal. Evidentemente, lo que entramos, por lo tanto, es en un círculo que se convierte con el paso del tiempo en una espiral de más a más y una espiral viciosa. Espiral nuclear, espiral central, donde existen otro tipo de variables que condicionan lo que está ocurriendo. La variable psicoemocional, que acelera esa espiral, lógicamente, y baja los umbrales de tolerancia. La variable hormonal, muy importante, sobre todo en la mujer, donde hay una relación directa también, igual que pasa que hay un eje entre intestino y cerebro, también una relación directa entre hormonas y lo que ocurre en el intestino, súper, súper importante, ¿vale? Y luego no nos olvidemos un tercer circuito muy importante que también condiciona lo que está pasando en el intestino, que es el circuito enterohepatobiliar. Y ahí lo que yo llamo la segunda aduana, que es el normal funcionamiento del hígado, también tiene un papel crítico. Bien, pues en este contexto de círculos que estoy explicando, se produce la intolerancia. Intolerancia que además es a componentes de la alimentación. Intolerancia que además es dosis dependiente, acumulativo en el tiempo, de tal manera que a veces puedo notar síntomas con un alimento y otras veces no. Pues dependiendo de todo lo que haya comido en días previos, pues dependiendo de cómo sea mi estado emocional y cómo haya dormido el día anterior, y dependiendo de si me tomo un medicamento o no, X el que me pueda influir, dependiendo de todo ese conjunto de círculos, dependiendo en el caso de una mujer que todavía está menstruando, si es, en qué momento del ciclo está. Y eso lógicamente despista a los pacientes, que normalmente no encuentran vínculo entre lo que les afecta y lo que realmente les está haciendo daño. En medicina una cosa es el síntoma percibido, que es la puntita del iceberg, y nos quedan 4/5 partes de problema, 4/5 partes de iceberg sumergido, ¿vale? Que es el daño íntimo y el perjuicio que se está generando globalmente en la salud. ¿Cómo puede condicionar? Y por lo tanto podemos tener manifestaciones extradigestivas. Vale, entonces, hecho todo este, digamos, presentación global y la complejidad que todo esto tiene, yo creo que todo el mundo podrá entender que no tiene mucho sentido esos listados de alimentos con luces de colores. Ninguno, ninguno. Ni los test de determinación de IgG, que esos han utilizado muchísimo, ha habido muchísimas propuestas comerciales, lo han promocionado algunos laboratorios, lo han promocionado alguna compañía de seguro sanitario. Bien, bueno, pues lo único que me dicen a veces esas positividades es que me he expuesto en mayor o menor proporción a ciertos alimentos. Lógicamente, mucha gente me dice, bueno, es que yo he seguido estas indicaciones y he mejorado. Es que normalmente esto sale positivo, normalmente para casi siempre, pues para el trigo o el gluten o para el tema de los lácteos, que a su vez son cosas que se han ingerido mucho. Y lógicamente, pues si tú quitas este tipo de cosas que son normalmente importantes en el mundo de la intolerancia alimentaria, pues es normal que notes una mejoría temporal. Pero eso no es una manera de abordar estas situaciones. Para nada, en absoluto. Tampoco los test de liberación de histamina, que sé que se manejan en algunas unidades médicas y tienen algunos defensores, pero, insisto, no creo, desde Inmunomed, es nuestro planteamiento, y desde el planteamiento de las sociedades científicas y de otros expertos que se dedican a este tipo de cuestiones, que tengan el fundamento científico para poder decir que es la manera de valorar si existe o no existe una intolerancia alimentaria. En consecuencia, y finalmente, tercera parte, ¿cómo se puede diagnosticar? Bueno, algo complejo normalmente necesita una cosa muy importante, que es historia clínica. Una evaluación por médicos que entiendan estos problemas. Esto es el punto número 1. Y desgraciadamente, en todo lo que se refiere a intolerancias alimentarias y en todo lo que se refiere a la microbiota intestinal, el conjunto todavía de la provisión médica está dando sus primeros pasos, porque son temas que no se han abordado habitualmente en la licenciatura, en el pregrado, y luego tampoco hay suficiente formación en el posgrado para que mis compañeros puedan
abordarlo. Esto exige una formación específica y dedicarse a ello, y somos muy poquitos en España los que todavía nos dedicamos a estos temas. Y yo entiendo que eso es un gran hándicap, pero es que es cierto que la historia clínica es crítica para valorar qué problema me está contando el paciente y valorarlo además de una manera holística, es decir, de una manera transversal. Tenemos que valorar no la enfermedad, sino valorar al enfermo y tener en cuenta su problema hormonal, tener en cuenta su problema dermatológico, su problema inmunológico, su problema neurológico, su problema también de mucosa nasal, de mucosa respiratoria, tener en cuenta, por supuesto, su problema digestivo y, como no, su problema geniturinario. Tenemos que historiar muchas cosas porque muchas de ellas están vinculadas entre sí. Ujú. Luego, evidentemente, después de esa historia clínica, que es tan importante, tendremos que hacer un estudio. Pero un estudio que no es hacer un test y ya está. Tenemos que integrar la información de un conjunto de pruebas donde existen pruebas de rutina, donde existen analíticas de sangre, analíticas de heces. En heces hay que valorar, lógicamente, parámetros de normal digestión, parámetros de permeabilidad del intestino, parámetros de inflamación del intestino. Tenemos que valorar todo lo que es el metabolismo de la histamina, que es una de las causas de intolerancia más importante, valorando los niveles de histamina en orina de 24 horas, la histamina plasmática y la actividad que tiene esa enzima que antes he mencionado, la de aminooxidasa. Se deben hacer estudios de gases para valorar la intolerancia a la fructosa y al sorbitol. Nosotros lo miramos juntos porque ambos estamos valorando cómo funciona el receptor GLUT5. Creemos que es la manera correcta, no por separado, y es posiblemente la causa de intolerancia más común, más extendida, el llamado FODMAPs, el acrónimo en inglés de todo lo que son azúcares fermentables, la fructosa, los fructanos y los polioles, ¿vale? Por supuesto, la lactosa, que es un poquito más conocida por la profesión médica. Aquí tenemos alternativas, no solamente pruebas de gases, sino que tenemos, y nosotros estamos manejando ahora un test específico, que es el llamado el LACTES, en el cual se da un azúcar sintético que es susceptible de ser degradado por la lactasa y su metabolito se puede excretar en orina. Y según el nivel de excreción en orina, sabemos perfectamente cuál es la actividad de esa enzima lactasa. El LACTES es un test suficientemente avalado hoy día desde el punto de vista científico e incluso está aprobado por el Sistema Nacional de Salud a nivel público, aunque todavía se ha conocido poco en muchos hospitales públicos. Estos son dos test esenciales, evidentemente. Tenemos la opción de hacer test genéticos para valorar la genética de la lactasa y la genética de la de aminooxidasa, que la hacemos poquitas veces, sobre todo con interés pronóstico, no tanto con interés diagnóstico. Por supuesto, muy importante, tenemos que evaluar la microbiota y tenemos que evaluar la permeabilidad. Si he dicho que esto es antes un círculo donde hay 3 componentes esenciales, tenemos que valorar todos ellos. Ya he comentado antes que necesitamos que valorar permeabilidad. Hay test en ocasiones que también se pueden hacer específicos, directos de permeabilidad intestinal y, por supuesto, estudiar la microbiota. Y nosotros, para estudiar la microbiota, tenemos dos elementales. Los test microbiológicos, que sobre todo utilizamos las técnicas PCR y cultivos selectivos para el estudio de la posible sobrecrecimiento de hongos, sobrecrecimientos fúngicos, la candidiasis intestinal o la posible existencia de una parasitosis, y los estudios metagenómicos, que son estudios que por secuenciación genética me identifican la presencia en una muestra biológica, aquí estamos hablando ahora mismo en heces, de los 5 reinos microbianos que podemos tener en un intestino, que son las bacterias, las arqueas que antes he mencionado, los virus, los hongos y los parásitos. Pero precisamente hongos y parásitos, como falla el test metagenómico bastante, tiene poca sensibilidad, lo completamos por lo tanto con los test microbiológicos. Y es la integración de toda esta información la que nos permite llegar a diagnósticos y propuestas terapéuticas. Es cierto que para hablar de una intolerancia a la fructosa podemos hacer una prueba de gases y ya está. Pero no se trata solamente de eso. No se trata solamente de prohibir una temporada, hacer una dieta FODMAP un par de meses y luego ya reintroducir. Es que si la microbiota está alterada y hay un gran componente secundario en esa alteración de la microbiota, desgraciadamente cuando reintroduzca, al final voy a volver a recaer en los mismos problemas que tenía y motivaron el estudio o la evaluación inicial. Se trata de intentar resolver y mejorar y equilibrar en lo posible esa microbiota antes de empezar a plantear reintroducciones. Bien, pues, siento haberme extendido mucho, pero yo creo que era la parte nuclear de lo que tenía que explicar. Es muy interesante porque tenía una pregunta que por lo menos a mí me ha quedado muy clara y es ¿en qué nos debemos fijar a la hora
de hacernos un test o no. Y sobre todo, si, aunque no tenga pistas de que pueda tener algún tipo de síntoma, si es bueno hacer un test. Vale. Bueno, estoy estupenda, no me duele nada, estoy fenomenal, pero llego a un centro como es Inmunomed o me pongo en manos del doctor José Vigaray y resulta que me salen una serie de parámetros en los que hay que trabajar, porque no es realmente, porque, bueno, virus, bacterias, hablamos de muchas cosas que muchas veces no vemos y a lo mejor estamos... Bueno, vamos a ver. El primer mensaje es redundante con el anterior. Que no se haga nadie test por su cuenta de listado de alimentos, porque está perdiendo el tiempo y el dinero. Punto número uno. Ese es el punto número uno. Punto número dos. He hablado de la conveniencia de una historia clínica, de un estudio global. ¿Hay algún test que se pueda hacer un poco de screening para valorar cómo está realmente ese intestino? Yo si tuviera que escoger de todos los tests que he mencionado anteriormente, uno de ellos para poder hacer sería el test de intolerancia de fructosa más sorbitol como sustrato con medición de gases durante 3 horas. Bueno, exactamente son 175 minutos cada 25 minutos. Y los gases que estamos midiendo exhalados son el hidrógeno y el metano. ¿Este prueba por sí solo ya es definitivo? No, en absoluto, en absoluto. Primero porque puede tener falsos negativos. Porque la premisa para que un test de estos funcione, por un lado, es que tengamos la mala absorción, por lo tanto haya un exceso de ese azúcar en la luz intestinal, y segundo, que tengamos las poblaciones microbianas susceptibles de querer alimentarse y degradar ese azúcar y generar el gas, porque a lo mejor no tenemos esas poblaciones susceptibles. Eso nos ocurre mucho en los pacientes que tienen sobrecrecimiento de bacterias productoras de sulfuro de hidrógeno. Y ahí habitualmente tenemos falsos negativos en la prueba de la fructosa. Y también nos puede ocurrir en algunos pacientes que tienen lo que se llama acrónimo en inglés de IMO, que es un crecimiento mantenido de arqueas, es decir, de especies generadoras de metano a lo largo de todo el intestino. Bien, en esos supuestos este test puede tener falsos negativos, pero sí es cierto que como screening de la posible existencia de algún problema a este nivel es una prueba que yo considero idónea, porque a su vez le podemos sacar mucho partido. Nos puede decir más o menos, bueno, pues se sospecha un sulfuro de hidrógeno, se sospecha un metano, se sospecha que tenemos, por lo tanto, un exceso de arqueas, se sospecha que tenemos un exceso de enterobacterias. Esto ocurre a nivel intestino delgado y grueso, solamente en intestino delgado. La fructosa me puede sugerir la existencia de un sobrecrecimiento bacteriano y algunas veces se puede utilizar como apoyo en el diagnóstico del sobrecrecimiento bacteriano. Dependiendo de si el pico de la fructosa es más proximal, es más distal, hay un doble pico en la medición de los gases. Todo eso se le puede sacar un partido infinito, pero claro, ya estamos otra vez con lo mismo. Es hacer la prueba, que se puede hacer, pero luego necesita una interpretación médica a esas curvas, porque como estoy explicando, no es un blanco o un negro, no es un positivo o un negativo, ni siquiera lo que dice el laboratorio muchas veces. Cuando vamos a laboratorios de compañías de seguro y ponen positivo y negativo, yo lo miro y esto es justo al contrario. ¿Vale? No, no, hay que sacarle partido a esas curvas. Pero esa es una prueba de screening que yo entiendo que es bastante idónea. Y luego, hacerla o no teniendo o no síntomas digestivos. Pues mira, Susana, aproximadamente en torno a un 25 o 30% de mis pacientes tienen cero síntomas digestivos. Cero síntomas digestivos. No todo es clínica digestiva funcional, ni muchísimo menos. Aunque siempre que hay clínica digestiva funcional suele haber problemas de disbiosis e intolerancia. No, pero yo tengo pacientes, como digo, que tienen, por ejemplo, una urticaria crónica, que son ronchas repetidas en el tiempo durante un periodo superior académicamente se habla a 6 semanas y donde en la inmensa mayoría de los casos tenemos un problema con fructosa y a lo mejor una pequeña dieta FODMAPs resuelve la urticaria y tienen cero síntomas digestivos. Entonces, una persona que me digas que está 100% sana, pues mira, puede tener un interés en un dado preventivo para dar algunas pautas desde el punto de vista alimentario, pues puede tener cierto sentido. Ahora, desde luego, pacientes que padezcan patologías crónicas, en los ámbitos que he dicho, bien por mecanismos inmunológicos, bien por mecanismos metabólicos fundamentalmente, aunque no tengan síntomas digestivos, yo sí entiendo que está indicado evaluarlo. Pero insisto, con la interpretación correcta posterior. Hecho profesionalmente. Y aquí voy a unirlo un poco
para hacer el seguimiento de el paciente, pues se ha puesto en manos de los profesionales, si es de Inmunomed mejor, porque abarcáis todo todo el abanico que puede tener un paciente cuando va para allá. Una vez que se ha visto que ese paciente sale y tiene una serie pues de problemas digestivos, estomacales, alergias, incluso una fatiga crónica, ¿qué tipo de complemento puede tomar? Porque entiendo que dais también pues, unas ayudas, aparte de unas dietas, en función de lo que realmente se encuentre el doctor en este tipo de pacientes, que una vez que ya ha hecho los diagnóstico claro, tiene una alergia, tiene una disbiosis, llega una señora con unas migrañas tremendas, hay una fatiga crónica, no sé, un montón de síntomas o patologías que pueden aparecer. ¿Qué es lo que, o cómo apoyáis? ¿Qué tipo de complemento dais, aparte de, como decía, una dieta? Los tratamientos se fundamentan siempre en tres cosas, que son tres pilares, como tres patas de una mesa, y si falta una pata, normalmente no funcionan las cosas bien. Primera pata, que hay que mencionarla, y es obligado, la pata psicoemocional. Crítica sobre todo en patologías crónicas más complejas, como puede ser la, como has comentado, fatiga crónica, por supuesto la fibromialgia, mucha patología neurológica, patología dermatológica también, y por supuesto toda la patología digestiva funcional, donde hay un componente psicoemocional prácticamente siempre que hay que abordar y tratar bien con terapia, con alternativas como puede ser el mindfulness, como puede ser el yoga o a veces con suplementación y con psicotropos. Bien, ese es el primer componente que hay que tener en cuenta. El segundo componente, como acabas de decir, el nutricional alimentario. Son necesarias pautas dietéticas correctas. Dietas FODMAPs, que es el eje nuclear, pero no el único, porque hay que valorar sulfuros, oxalatos, la histamina, la lactosa, las alergias, los lácteos en general, el gluten, que está sobredimensionado y que no es el problema que se piensa, pero que también hay que tenerlo en cuenta y puede influir en algunos casos, evidentemente en los celíacos, como puede ser ciertas abusos de azúcares, actos en el FODMAP, como puede ser el tema de los almidones, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Al final la dieta se compone de tener en cuenta un montón de variables. No hay una dieta, hay que tener en cuenta un conjunto de variables que hay que personalizar en cada persona y hacer una dieta lo más personalizada posible. Bien, ese es la segunda pata. Y me centro ahora en la tercera pata que me estás preguntando, que es, como yo digo, la pata médico-microbiológica. La pata médico-microbiológica se plantea utilizando tanto tratamientos como suplementos. Es decir, nosotros en Inmunomed entendemos que la suplementación juega un papel esencial, crítico, básico. Y desgraciadamente el conjunto de la población médica todavía desconoce todas las ventajas y oportunidades que le ofrece la suplementación. Pero también digo al mismo tiempo que no se puede plantear en la mayor parte de los pacientes todo exclusivamente a base de suplementación, que en ocasiones, y son las más, hay que utilizar tratamientos médicos antiinflamatorios, tratamientos médicos antibióticos, antiparasitarios o antifúngicos, procinéticos, etcétera. Es decir, se trata de combinar adecuadamente todas las posibilidades terapéuticas que yo tengo en un momento dado para mejorar la salud de una persona. Bien, desde ese punto de vista, y ya centrándonos en una parte que es la de la suplementación, si yo he hablado antes de tres componentes esenciales que son los alimentos, los bichos y la pared intestinal, pues vamos a actuar con suplementos en los tres ámbitos. Es que es de puro sentido común. Vamos a actuar en los alimentos. ¿Cómo vamos a ayudar? Fundamentalmente con enzimas. Enzimas que nos pueden ayudar a metabolizar mejor ese alimento que estoy ingiriendo. Y ahí tengo enzimas como la lactasa, y ahí tengo una enzima muy importante que es la isomerasa de la fructosa, que es el famoso fructaid, que evidentemente es una opción muy complementaria, muy necesaria al resto de los tratamientos, sobre todo en momentos de transgresión por parte del paciente a las pautas nutricionales que se le han dado. Y sobre todo eficaz cuando estamos hablando de fructosa como molécula aislada, no para polioles, no para fructanos, es decir, sobre todo para tomar miel o para tomar ciertas frutas. Y ahí tenemos multienzimáticos que me están ayudando en general para el conjunto de la digestión, donde tenemos como componentes esenciales las proteasas, las lipasas
y las amilasas. Pero no solamente, hay más enzimas que pueden tener sus multienzimáticos. Y luego ya tengo en concreto peptidasas y endopeptidasas específicas para aquellos casos donde sea crítico el tema del gluten. Por lo tanto, tengo un conjunto de enzimas. Ay, se me olvidaba, muy importante, la de aminooxidasa, suplemento necesario para los problemas de histaminosis, como hemos comentado antes, en un contexto de déficit de la actividad normal de la aminooxidasa, o bien en ocasiones porque tenemos histaminosis brutal y aunque la de aminooxidasa aparentemente esté bien, necesitamos reforzar esa actividad. Bien, pues primer componente de la alimentación, tenemos todos estos suplementos. ¿De acuerdo? Segundo componente, la barrera intestinal. Pues evidentemente tengo que trabajar con elementos que me bajen la inflamación y que me reduzcan la permeabilidad, que he dicho antes que es un elemento crítico. Y en este sentido, pues tenemos fundamentalmente componentes o suplementos que puedan tener glutamina, que me está ayudando en ese problema intestinal, como puede ser, por ejemplo, la cúrcuma. La curcumina tiene un papel antiinflamatorio demostrado muy eficaz, muy importante, como puede ser, por ejemplo, el hongo melena de león, que se ha demostrado que puede ayudar en la permeabilidad intestinal, o como puede ser, por ejemplo, el butírico. Quiero decir, aquí tengo un componente de un pool de suplementos, todos ellos muy importantes, que me pueden ayudar en la barrera intestinal. Hago un pequeño desvío y hablo de la segunda aduana, de la barrera. Evidentemente, los suplementos también tienen que tener en cuenta, siempre que sea posible, ayudar el hígado y ayudar a la detoxificación del hígado, ¿no? Y ahí tenemos pues el SAMe, tenemos la silimarina, etcétera, etcétera. Y luego, y aquí está la mayor parte donde se puede actuar, podemos actuar directamente sobre los bichos. Y sobre los bichos podemos actuar fundamentalmente con antibióticos o microbicidas cuando queramos reducir bichos. Y ahí tenemos, en el ámbito de lo que son productos herbales, pues algunos muy importantes, como puede ser, por ejemplo, la berberina, o como puede ser, por ejemplo, el neem, o como puede ser, por ejemplo, el aceite de orégano, o puede ser el extracto seco de orégano, o puede ser el pomelo. Es decir, hay un conjunto de herbales que tienen una eficacia antimicrobiana, que puede ser en ocasiones especialmente indicados en casos de sobrecrecimientos fúngicos o sobrecrecimientos bacterianos o sobrecrecimientos de arqueas, ¿no? Bien, todo esto evidentemente con sus antibióticos correspondientes o antifúngicos o antiparasitarios cuando eso esté indicado. Bien, eso es un elemento sobre el que actuamos. De los elementos microbicidas. Esencial, el probiótico. Pero claro, nosotros no manejamos simbióticos al uso. Es decir, nosotros huimos normalmente de simbióticos que contengan fructooligosacáridos o inulina. Porque si estamos en un contexto de restricción de fructosa y de FODMAPs, aquí lo que estamos es perjudicando al paciente. Es cierto que son unos excelentes prebióticos para ciertas poblaciones, fundamentalmente para los Bifidobacterium. Y eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de la suplementación probiótica, que tiene que ser especialmente rica en Bifidobacterium para compensar ese hándicap. ¿Correcto? Pero sí tenemos algunos elementos prebióticos que se pueden asociar en ocasiones al probiótico o bien utilizarlos por separado, que son especialmente interesantes, como puede ser el almidón resistente tipo 3, que es especialmente importante para la población microbiana butiroproductora, productora de ácido butírico, que es un componente crítico para la salud intestinal y para nuestra salud metabólica, por ejemplo. Como puede ser, por ejemplo, las pectinas, como puede ser, por ejemplo, incluso los omega 3. Todo esto tiene un papel prebiótico comprobado muy importante que me puede venir bien para esa población butiroproductora, me puede venir también para incrementar un bichito que ahora está muy de moda en nuestro contexto, en nuestro mundo, que es la Akkermansia, como un factor de salud, que no lo es siempre, pero que sí es cierto que suele ser un elemento crítico y habitualmente deficitario. Pues ahí no tenemos probiótico, utilizar otros bichitos que ayuden a la Akkermansia o utilizar prebióticos beneficiosos para la Akkermansia puede ser muy importante. O nos pueden ayudar, por ejemplo, las pectinas típicamente en situaciones de déficit de los bacteroides, ese grupo de microbios tan importantes, necesarios para una correcta degradación de lo que estamos comiendo, para ayudarnos en la metabolización, la digestión de lo que comemos. Bien, pues tenemos, por lo tanto, prebióticos, tenemos simbióticos, que es la suma de un probiótico y de un prebiótico, y probióticos tenemos multitud de opciones, y yo
siempre abogo por la prescripción del probiótico lo más personalizada e individualizada posible, que es como lo estamos haciendo actualmente Immunomed. Es decir, eso de coger de cualquier probiótico que tiramos a primeras de cambio, no. El mundo de los probióticos es infinito. Hay que valorar si estamos hablando de un probiótico de una única especie, una única cepa o es un multiprobiótico. Hay que valorar si nos interesa utilizar con una carga microbiana mayor o menor, porque en algunos casos nos interesará que sea mayor o que será menor. Luego hay que ver la letra pequeña de cuáles son las cepas que estamos administrando, porque podemos tener un interés fundamentalmente neurológico, un interés fundamentalmente inmunológico, un interés fundamentalmente digestivo, un interés fundamentalmente metabólico, y ahí cada cepa, evidentemente, tiene una función diferente. Tengo que tener en cuenta si me interesa un probiótico más rico en lactobacillus o más rico en bifidobacterium, porque todos son beneficiosos, entre comillas. Hay que veces, ocasiones que yo me encuentro ciertos sobrecrecimientos y tengo que escoger unos u otros. Tengo además algunos probióticos muy selectivos, muy interesantes, que puedan tener, por ejemplo, enterococos, que no está habitual. Incluso tenemos el E. coli, que tiene una función a niveles bajitos beneficiosa para la modulación del sistema inmunológico. O incluso este famoso probiótico japonés que nosotros hemos hablado tanto tiempo, ¿no? El Millarisan, el Clostridium butyricum cepa Millari, que es productor de ácido butírico, que es el único probiótico hoy día que tiene capacidad de producir butírico, pero que desgraciadamente todavía no tenemos en España, a ver si lo conseguimos pronto, porque nos puede ayudar en muchos pacientes. Bueno, como veis, como me escucháis todos, el probiótico tiene una selectividad infinita. Pero ojo, que no siempre está indicado utilizar probiótico, que a lo mejor tengo un sobrecrecimiento de arqueas y con el probiótico estoy haciendo un desastre. Es decir, es que hay que valorar en conjunto todo lo que he dicho anteriormente para esa utilización adecuada del probiótico. Evidentemente luego tengo otras alternativas, ¿no? Como son probióticos de uso fundamentalmente neuropsiquiátrico, que a veces están más de moda, ciertos posbióticos, como el propio butírico no deja de ser al fin y al cabo un posbiótico. En fin, es un mundo en ese sentido muy amplio, que bien manejado me puede ayudar a modular esa microbiota. Pero aún y con todo, Susana, no siempre, por supuesto, desgraciadamente lo conseguimos. A veces tenemos microbiotas imposibles y por eso ahora en Immunomed estamos en una línea de investigación para ofertar, tener terapias microbianas disponibles para nuestros pacientes en los próximos años mediante capsulación, mediante lo que se llamaría microbiota purificada, que estamos trabajando conjuntamente con el Laboratorio Microbiable de Asturias y que esperamos ver resultados no en demasiado tiempo, porque a veces no hay otro remedio que hace eso. Bien, pues eso es lo que utilizamos en suplementación, es decir, jugamos con barrera, jugamos con el alimento, con todo lo que he dicho de enzimas, jugamos con el hígado, que es tan importante, y por supuesto todo lo que gira en torno a los bichos, probiótico, prebiótico, microbicida, etcétera. Claro, súper interesante. Yo recojo el guante como responsable del desarrollo de productos de Naturleader. Sí he de decir que aquí cubrimos prácticamente la totalidad de toda la complementación que nuestro doctor José pues suele dar en sus consultas. Entonces, como son y 44, si hay alguna pregunta es el momento, porque he visto antes por ahí, para no cortar en ningún momento, digo, vamos a dejar los 15 minutitos hasta las 7 de preguntas para que puedan formular las personas que a nosotros aprendiendo tanto. Entonces, si tenéis alguna pregunta, yo antes vi que alguien quería preguntar algo, es el momento. Mira, aquí. Buenas tardes. 6 años me hicieron analítica de sangre y di positivo en los 3 marcados del gluten. La pregunta, ¿cuál sería? Entiendo que me está diciendo los 3 marcadores de gluten son los 3 anticuerpos, que son los antiendomisio, los antiliadina y los antitransglutaminasa. Sí, comenta, le dejé pasar y hace unos meses empecé con diarreas e hinchazón abdominal. Si tenemos esos anticuerpos positivos, el diagnóstico no es un diagnóstico en teoría académico de certeza, pero yo le puedo decir a esta persona que si tiene esos 3 marcadores positivos y si se refiere a eso, es que es celíaca y tiene que hacer evidentemente
una exclusión absoluta, incluyendo de trazas, de gluten. Pero es que normalmente el celíaco, en un contexto de años que lleva en la cual está comiendo gluten y por lo tanto su intestino se ha inflamado, empieza a desarrollar también el resto de las intolerancias que he dicho. Es muy probable que también tenga una intolerancia a lactosa o a fructosa, casi seguro a fructosa también. Por lo tanto, se tiene que hacer un estudio completo. Claro, yo creo que contestaste bien a la pregunta porque pone, he retirado el gluten hace 15 días, ¿he hecho bien o debería volver al médico? Por A supuesto que... ver, ya con los 3 anticuerpos hechos y son positivos, me parece correcto esa exclusión de gluten Ah, y yo valoraría también la existencia, no al menos, de intolerancia al FODMAPs, la fructosa y polioles, y de un sobrecrecimiento bacteriano. pues la lactosa también. Retirado la... Sí, la lactosa la he quitado también. Sí, estoy leyendo también. Bueno, a ver, yo suelo ser partidario de que esto es otro mensaje importante, de no hacer exclusiones a ciegas. Voy a ensayar, me voy a quitar tal y a ver qué tal me sienta. Porque eso al final luego nos confunde más en los diagnósticos y nos complica más. Es decir, las exclusiones dietéticas hay que hacerlas cuando tenemos el estudio. El orden primero es siempre estudiar y luego actuar. Ujú. Bueno, aquí los tres marcadores los tenía como muy definidos. Y luego la sintomatología también, la duda Si era se si... está refiriendo a los 3 anticuerpos que he mencionado, en este caso, como digo, en la práctica es casi un diagnóstico ya de enfermedad celíaca, aunque el diagnóstico académico por hoy al 100% de la enfermedad celíaca es la biopsia duodenal con estudio de subpoblaciones linfocitarias para ver patrones patognomónicos, es decir, típicos de la enfermedad celíaca. Ujú. Y ahora me surge a mí la duda. Nosotros tenemos el Tolenzin, que es para, bueno, degradar ese gluten posible para que no haya una traza. ¿Sería bueno que tomase Tolenzin o que llevase Tolenzin en el bolso o algo? Sí, porque en el enfermo celíaco la traza nos puede afectar aunque no lo percibamos. Y en la calle es bastante complicado el tema de hacer una exclusión total. Bueno, en general en los restaurantes es complicado cualquier intolerancia, la enfermedad celíaca, las alergias. No existe todavía, desgraciadamente, cultura ni formación en la restauración y no se ha incidido en las autoridades públicas suficientemente en este sentido. Por lo tanto, sí, nosotros además lo indicamos en los pacientes cuando van a comer en la calle, si es un problema de gluten que utilicen el Tolenzin, si es un problema de fructosa que utilicen el Fructide, a veces tienen que utilizarlo de forma combinada. Si es un problema de DAO, pues tendrán que utilizar alguno de los 3 productos que hay en el mercado para el tema de la intolerancia a la histamina. Y si es un problema global, muchas veces también es necesario que utilicen un multienzimático, efectivamente. Sí, sí lo recomendaría el Tolenzin. Ujú. Genial. Pues a ver si hay alguna otra duda que nos comenten ya. Porque... Mientras van saliendo otras preguntas y comentar, tú has mencionado la cartera de productos que tenéis. Es cierto que vosotros hoy día cubrís dentro de ese tipo de espectro, no el 100%, pero sí la mayor parte de problemas, ¿no? Es Ujú. decir, en ese sentido, por ejemplo, en la barrera intestinal, pues tenemos un producto vuestro como es Permea Total, que me parece un producto excelente porque tiene glutamina, venena de león y tiene cúrcuma, que son 3 de los componentes esenciales para esa salud del intestino, de la pared intestinal, o el Disbio Plus, que tiene en este caso el añadido de tener un elemento prebiótico como es el omega, perdón, como es el almidón resistente tipo 3, ¿no? Y que también lleva glutamina. Es decir, ahí estamos cubriendo realmente un abanico importante. En el ámbito microbicidas, pues tenéis un producto excelente con varios herbales, como es Presivo, que tiene extracto seco de orégano, semilla de pomelo, que tiene nin y que tiene berberina y que nos puede también ayudar en una fase inicial, de lo que quiero sobre todo es reducir poblaciones microbianas en un contexto sobre todo de sobrecrecimiento, de ciertos sobrecrecimientos bacterianos, ¿no? Sobre todo de aquellos que son a expensas del hidrógeno. Es decir, que efectivamente yo pues recogeré tu guante para que te pinche, para que sequéis más cosas en este ámbito de salud global, no voy a decir salud digestiva, salud global realmente, pero siempre incidiendo en nuestros 3 ámbitos que he dicho y ese añadido hepático y tenéis varios productos en ese aspecto. Tenemos una pregunta.
Dice, respecto a los test, ¿también sirven para saber si tu cuerpo reabsorbe bien los nutrientes de algún alimento específico? Vamos a ver, vamos a ver. Vuelvo a incidir que no tenemos esos test globales, eso que quede muy claro, no existen, ¿vale? Punto número uno. Punto número dos. Cuando tenemos un problema de barrera intestinal, inflamación y tenemos mala absorción, o bien cuando tenemos una mala absorción de carácter genético, evidentemente estamos teniendo mala absorción a unos componentes de la alimentación. Ujú, Componentes de la alimentación que son los que estoy mencionando. Pero es evidente que a la par que está produciendo eso, suele haber problemas de absorción de oligoelementos o de vitaminas, es decir, podemos tener otro tipo de problemas, ya en un contexto de síndrome de mala absorción, ¿vale? Que ya son pacientes donde el problema es global y que afecta prácticamente a todo. No tenemos test específicos para medir eso, tenemos que evaluarlo según la clínica y según la medición específica de esos elementos. Pueden ser minerales, como pueden ser, por ejemplo, vitaminas, para saber cuáles son sus niveles. Ejemplos muy característicos que están mucho más, digamos, estudiados es cuando tenemos un problema de absorción de algo tan concreto como es la vitamina B12 en el estómago, en pacientes donde se ha hecho algún tipo de intervención gástrica o que tienen una gastritis atrófica, ¿vale? En esos pacientes suele haber problemas de absorción de la vitamina B12. Y ahí en concreto, pues valoramos específicamente según la clínica, según los niveles de la B12 y según lo que pensamos que está detrás de ese problema de mala absorción. Pues si eso ocurre para la B12, que es en el estómago, pensar en todo el resto de componentes o oligoelementos, por supuesto que se pueden ver afectados, pero no tenemos un test para poder decir específicamente esto está funcionando bien o no, esta absorción está funcionando bien o no. ujú. Vale. Nos preguntan si en Asturias, concretamente en Oviedo, sabe de algún centro donde realicen un estudio de intolerancia. Pues Oviedo lo conozco un poquito más, Asturias lo conozco un poquito más, porque he mencionado antes a Microviable, que son partners nuestros y socios nuestros, empresa asturiana de pro en la investigación de la microbiota, con los investigadores del CSIC perteneciente al IPLA asturiano, y es un núcleo de investigación fantástico, pero desgraciadamente eso no está traslucido a nivel clínico. Que yo tenga conocimiento, hoy por hoy no hay ningún centro. Como se pueden imaginar y trabajando con ellos, pues nos están picando a ver si Monomed se quiere extender por Asturias, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Bueno, y otra duda que tiene es si dice, al hacer dieta y no conseguir bajar de peso, ¿puede que esté relacionado por la celiaquía? Vamos a ver, indirectamente sí. A ver, la celiaquía es un proceso inmunológico que se asocia a otras patologías inmunológicas, que se asocia a problemas también de déficit de oligoelementos, típicos sobre todo los problemas de anemia ferropénica por bajo hierro en los pacientes celíacos. Todo eso es así, pero indirectamente, como he dicho antes, el paciente celíaco tiene un problema de inflamación. Y si hay inflamación, hay malabsorción a más componentes de la alimentación como los que he comentado anteriormente. Todos ellos, insisto, el más importante, fructosa, fructanos y polioles. Y si eso ocurre, con total seguridad hay disbiosis. Y si hay disbiosis, con total seguridad vamos a tener alterada la barrera, como he dicho anteriormente. Y hay patrones de disbiosis que favorecen el sobrepeso, claramente. Ujú. Existen unas sustancias llamadas endotoxinas de membrana de las bacterias gram negativas, que son los LPS, que pueden estar sobrecrecidas en este panorama que he dibujado y que puede suceder en un celíaco, que en un contexto de permeabilidad pasan a hígado y que son proinflamatorias, nos generan lo que se llama inflamación de bajo grado, que es el sustrato fundamental de la enfermedad del síndrome metabólico, que es la combinación de obesidad, azúcar, diabetes tipo 2, de dislipemias, colesterol y triglicéridos, de hígado graso no alcohólico, de hipertensión arterial, en definitiva, de factor de riesgo cardiovascular. Fijaos, he empezado en la celiaquía y donde termino. Sí, Todo, sí. evidentemente, puede tener un vínculo. Todo. Si va a haber un tema muy importante en todo este abanico que he jugado, la microbiota tiene un eje craneocaudal. La boca, la salud oral es crítica y evitar una disbiosis oral para tener una buena microbiota intestinal. Y detrás de muchas disbiosis y sobrecrecimientos bacterianos tengo un problema de boca. Es esencial
tener una boca sana. Es esencial trabajar y tratar la enfermedad periodontal y estar a visor los pacientes que tienen aftas recurrentes, que tienen sangrado de encías, que tienen caries recurrente, etcétera. Problema ya digestivo, el aparato digestivo empieza ya en la boca. Empieza en la boca realmente, efectivamente. Somos una cadena, así que somos un cuerpo maravilloso, perfecto que nos han dado y lo único que tenemos que hacer es cuidarle un poco más. Todo Bueno, está vinculado en mayor número de medidas. sí, no quiero extenderme mucho porque son y 56. Sé que hoy tenías prisa, que me dijiste que por favor no nos extendiésemos más de la hora, que no podías más. No será por la pasión que nos lleva todo el trabajo, pero nada, agradecer muchísimo, como siempre, desde Naturleader a nuestro doctor José Vigaray Conde enormemente su tiempo. Agradecer también a todas las personas que han estado con nosotros viéndonos, que espero que os haya gustado, que hayáis aprendido mucho, como cada día, como digo, es súper bueno aprender todos los días y nada, que miraremos para hacer otro tipo de directo pasado un tiempo y que muchas Yo gracias. quería, Susana, si me permites, por Claro, supuesto, agradecerte la invitación, por supuesto, pues encantado de colaborar para divulgar todo lo que sea necesario y se me ha olvidado, si me lo permites, si me permites el claro, atrevimiento y un poco por también contestar a este oyente de Oviedo, decirle bueno, que nosotros, al menos en nuestro caso desde Inmunomed, damos la opción y vamos a poner en marcha un servicio de consultas online a través de nuestra web, que estará, si Dios quiere, a partir del próximo lunes, martes, porque, bueno, estamos en una fase de reformas y cambios. Yo creo que la próxima semana la tendremos operativa y a través de la web tendrán más información, tipo de cuestiones y tendrán también la oportunidad de poder citas online. eso es maravilloso porque ya si desde Oviedo no tiene que trasladarse y todo lo puede hacer con vosotros en online, ya vamos, lo tiene fácil para poder conseguir estar. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, lo dicho. Pues muchas gracias a todos y nada, que nos vemos pronto. De acuerdo, hasta luego, adiós, adiós.